chicos, ¿cómo están? Nuevamente acá reencontrándonos acá en el canal de YouTube, ahora para seguir aprendiendo más sobre el curso de comunicación. Y esta vez vamos a trabajar lo que son los textos literarios y no literarios. Para eso primero les da un ejemplo acá que dice: leo con atención los textos y respondo las preguntas. Acá hay dos textos. Este es un primer texto y este es un segundo texto. Vamos a ver de qué nos habla el primer texto, ¿sí? Dice: hace 3 meses, su padre, un geólogo muy respetable, halló un huevo de dinosaurio en medio de la selva amazónica. Después de mucho trabajo, él y su equipo habían logrado incubar el huevo y hacer que suceda el milagro. Un pequeño dinosaurio había roto el cascarón. Cuando al fin estuvo frente a él, no lo podía creer. Era un brachiosaurio. Estaba dormido y parecía muy frágil. Al tocarlo, sintió que su piel era húmeda y tibia, delgada y escamosa, pero no áspera. Muy bien, acá vemos el primer texto. Acá vamos a ver el segundo texto y lo vamos a ver a diferenciar, ¿sí? El segundo texto dice lo siguiente: los dinosaurios fueron un grupo de reptiles que dominaron la Tierra en la era Mesozoica durante unos 160 millones de años. Alcanzaron una gran diversidad y algunos tamaños gigantescos. Una de sus principales características es que poseen las patas situadas por debajo del cuerpo, como los mamíferos, y no hacia los costados como la mayoría de los reptiles actuales. Y acá vemos un pequeño dibujito que le ha puesto el brachiosaurio. Muy bien. Acá estos dos tipos de texto, uno es texto literario y el otro es texto no literario. Primero, para eso vamos a respondernos las siguientes preguntas, ¿sí? ¿De qué tratan los textos presentados? Ya tratan sobre los dinosaurios, ¿verdad? Sobre ese tema. La B dice: ¿qué diferencia observo en el lenguaje de estos textos? ¿Qué diferencia puedo observar? Lo que yo observo acá es la diferencia del lenguaje que se utiliza para poder expresar el primer texto y el segundo texto. Justamente el lenguaje es primordial para saber qué lenguaje utilizo en un texto literario y en un texto no literario. Y vamos a aprender un poquito más de eso, ¿les parece? Dice: aprendemos sobre el tema. Los textos literarios y no literarios se diferencian por la forma en la que emplean el lenguaje. A continuación se presentan las características de estos tipos de texto. Vamos a ver las características que tiene el texto literario y luego vamos a ver las características que tiene el texto no literario. Dice, en texto literario: es aquel que privilegia el mensaje por el mensaje mismo. Con él se busca que el lector experimente placer estético al leer. Se emplea recursos literarios como la metáfora, la comparación, la anáfora, la metonimia y etcétera, muchos otros recursos más. Acá vemos que en el texto literario dice: utiliza lenguaje connotativo, o sea, las palabras presentan nuevos significados y se sugieren nuevos sentidos. El lenguaje
da lugar a muchas interpretaciones de un mismo texto. Cumple con una función estética. Esto son las características del texto literario. Vamos a ver las características del texto no literario y vamos a diferenciarlo, ¿sí? Dice que es aquel que informa o desarrolla de manera objetiva un hecho de la realidad. Privilegia la información, la definición, los ejemplos, casos, datos, fechas, etcétera, muchos más. También dice que utiliza un lenguaje denotativo, o sea, que las palabras presentan su significado habitual. El lenguaje, al ser directo y transparente, no admite interpretaciones y cumple con la función referencial. Muy bien. Entonces, acá hemos visto o vemos, el primer texto es un texto literario. ¿Por qué? Porque ahí el lenguaje nos habla, acá en ese texto, sobre todo dice que cumple con la función estética. Tú puedes embellecer y acá hacer que el lector pueda sentir placer y pueda llevar su mente a poder sacar interpretaciones, porque dice el lenguaje da lugar a muchas interpretaciones de un mismo texto. Este de acá puede interpretarse de muchas maneras. En cambio acá, que nos dice que los dinosaurios fueron un grupo de reptiles que dominaron la Tierra en la era mesozoica, durante unos 160 millones de años, ya nos está dando, un texto ya está informativo. Ya nos está informando de algo y también nos da la definición, los ejemplos, los datos, las fechas, sobre todo. Entonces, de esta manera, yo puedo diferenciar entre un texto literario y un texto no literario. Sí, chicos, vamos a seguir con más ejemplos para poder darnos cuenta más adelante en la clase virtual para poder seguir trabajando sobre textos literarios y textos no literarios. Muy bien, chicos, nos encontramos más adelante. Muchos besos, abrazos, adiós.